Dios le bendiga, queridos hermanos, familia santa y amigos de la internet. Este es el estudio de todos los jueves a las 1:30, a las 12:30. Saludamos a la familia pastoral. Que Dios le continúe fortaleciendo, querido pastor. Le amamos y pronto estará con nosotros y nos vamos a gozar unidos en esta causa del Señor. En ese día, pues, hemos excusado a nuestro querido hermano Rey y porque tiene cosas personales que hacer. Pero Dios siempre provee y nos ha prohibido con el hermano David, que está aquí al lado derecho de nosotros. Amén, Bienvenido, Dios lo David. bendiga. Es un varón de Dios que siempre está dispuesto para la obra de Dios. Es una bendición que Dios ha traído a la casa del Señor y le damos gracias a Él por el amor que tiene a Dios y por el amor que tiene a la obra. Y en este día pues vamos a continuar las clases de la profecía. Hemos tenido ya 2 clases de profecía, esta va a ser la tercera clase de profecía. Esta clase es de las profecías y su cumplimiento. Sabemos que en el Viejo Testamento se dieron toda clase de profecía profetizando la vida de Jesucristo, y en el Nuevo Testamento se ve el cumplimiento de ella. Vamos a tomarnos el tiempo en leer la profecía, en leer cuándo se cumplió, y detalladamente pues entramos en cada detalle de cada profecía para tener un alto más entendimiento en sí de qué fue la profecía y por qué fue dada. Pero antes de empezar vamos a orar porque el director de esta clase es el Espíritu Santo. Padre amantísimo y Dios de toda verdad, te alabamos y te glorificamos. Te damos gracias, Señor, porque este es el día que tú has escogido para que tu pueblo sea edificado. Señor, vamos a hablar de la profecía, de aquella palabra que tú traíste, Señor, en el Viejo Testamento, cuando nadie sabía ni pensaba cuál iba a ser el tiempo de hoy, la venida de Jesucristo. Pero tú, en tu plan divino, Señor, pusiste todo en orden, Señor, y dejaste saber al hombre cuál era tu plan divino, para que cuando llegara a ese momento supieran que no fue el hombre que lo hizo, fuiste tú, Señor, porque este plan divino está ante la fundación del mundo, Señor. Te pedimos que prepare la mente y el corazón de cada cual, Señor, que ha de oír esta lección, Señor mi amado, que sea de edificación a sus vidas, Señor, y que edifique y que le fortalezca y que pueda hacer luz para poder compartirlas con otros, Señor. Todo lo hacemos para tu gloria y para tu honra en Cristo Jesús. Pues estábamos hablando de la profecía. Sabemos que la profecía es dada por Dios. Dios llama al profeta y le da la profecía para que él hable al pueblo, le hable al rey, hable de las cosas venideras que Dios tiene para con el pueblo de Dios. Sabemos que el profeta es escogido de Dios. Dios escoge el profeta y le da el tema. El profeta es un mensajero, el que lleva la palabra que Dios pone en su espíritu para la edificación del reino de Dios. Es un llamado de Dios. Dios llama al profeta. El profeta no se hace a sí mismo. Dios llama al profeta porque Él ha puesto ya esa gracia en ese profeta. Ha puesto esa fidelidad en ese profeta de que Él va a decir exactamente lo que Dios le pone en su corazón. Porque es un mensaje de Dios y ese mensaje tiene un propósito para el reino de Dios. Anuncia la profecía, anuncia el futuro del reino de Dios. En el Viejo Testamento vemos que las profecías todas son basadas en la venida de nuestro Señor Jesucristo, que es el Rey, el libertador de las almas. Podemos también entender que en ese tiempo lo que había era un reinado natural de hombre. El hombre era el que reinaba en ese tiempo y los reyes pues son rudos, los reyes son... tienen órdenes y hay que cumplir esas órdenes, porque si no se cumple esa orden pues hay consecuencias el rey humano pues siempre tiende a hacer lo propio, y en ese momento el orgullo se suben a ellos y ellos piensan y creen que son dioses que tienen todo en control.
Pero cuando vino nuestro Rey, el Mesías, pues cambió todo, porque el reinado de Jesucristo es en la misericordia y en la justicia de Dios. Y vamos a ver cómo de un reinado que había de hombres, creado por hombres, por la desobediencia del hombre, porque el hombre quería un rey, porque quería a alguien que lo dominara. Ahora vemos que Dios tenía en plan tener un rey, pero era un rey mesiánico, era Jesucristo el que iba a salvar el mundo. No era para darle órdenes al hombre, para esclavizarlo, sino para libertarlo y llevarlo al conocimiento de Dios, y para que supiera que hay un propósito en la vida de cada uno de nuestro ser humano, no para vivirlo en este mundo, porque este mundo es pasajero, sino para vivirlo camino a la eternidad, donde vamos a estar con nuestro Dios eternamente. Y ahora vamos a ver y cómo Dios planeó todo esto bajo profecías, profetizándose en el Viejo Testamento, y declarándolo en el Nuevo Testamento. Yo voy a estar leyendo la profecía del Viejo Testamento, y el hermano David va a estar leyendo las contestaciones, el cumplimiento de las profecías en el Nuevo Testamento, y en cada momento, según vaya llevándonos, pues vamos explicándola. Si hay alguna pregunta, si hay alguna inquietud o que no entienda, pues puede mandar un comentario y nosotros vamos, como podamos, declararle y ayudarle a entender esta clase, porque el propósito de esta clase es que entendamos el propósito de esta clase, y no queremos que nadie esté con dudas, ni nadie no tenga claridad de las clases que se dan bíblicamente, porque la Biblia es para entenderla claramente. Si hay duda, entonces hay que detenerse y hay que esperar que el Espíritu Santo te aclare el punto que tú no entiendes, y de ahí es pararte hasta que puedas entenderlo y ahí continuar, porque necesita una aclaración clara de la palabra de Dios. Amén. Vamos a empezar ahora, y la profecía primera sería la simiente de una mujer, y se encuentra en Génesis 3:15. Génesis 3:15. Buscamos en Génesis 3:15 y nos dice la profecía: y pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y tu simiente. Él te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Hemos leído esa palabra anteriormente. Quizás no sabíamos que eso era una profecía de Dios. Y el cumplimiento está en Gálatas 4:4. Hermano David. Sí. Y en Galatas 4:4 se lee en el nombre del Señor, Espíritu Santo y el Hijo de Dios. Aleluya. Sin embargo, cuando se cumplió el tiempo establecido, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer y suta a la ley. Amén. Y lo que tenemos que entender ahí, que cuando dice la segunda parte en suta de la ley, es que Jesucristo cuando nació judío, y cumple la profecía que se anunció en el Viejo Testamento. Y también en Génesis, que hay una línea ahí que empieza con Adán. Y por el fallo del primer Adán, necesitamos el segundo Adán, que es Jesucristo. Y Jesucristo vino para cumplir la profecía. Que sin Jesús no podemos tener salvación. Amén. Gracias a Dios que el Señor tenía tanto visión, que vio el fallo de Adán y dijo, como quiera, toda la solución, pues en el tiempo del Señor, porque eso no fue de hoy a mañana. Eso tenía que coger tiempo. Y para el ser humano, la lección ahí es que nosotros una vez somos impacientes, que nosotros queremos orar por algo y enseguida decir, lo quiero mañana. Y no, todo el tiempo del Señor. Hasta Jesús cuando oró, cuando él dijo, Señor, quítame esta copa, si es tu voluntad, porque es todo en la voluntad del Señor, amén. en el tiempo del Señor. Como ser humano, en la carne enseguida queremos todo mañana.
Y somos como dice Burger King, I want it my way, lo quiero en mi manera. De mi manera. No, eso no es la cosa. La razón que Pastor Raúl y Rey están enseñando la profecía es para que tú veas que la profecía se cumple. Pues no en el tiempo del Señor, no en el tiempo de nosotros, en el tiempo del Señor. Y lo que estamos enseñando aquí es que si el Señor cumple la profecía, hay promesa. Y todavía hay profecía que se va a cumplir. Pues hay promesa. Que tenemos esperanza en el Señor. Muy bien, como él dice, hay promesas, sí, en cada uno de los hijos de Dios hay promesas, y Dios le ha prometido a cada uno de nosotros que hay promesas individuales, hay promesas para la familia, y en esas promesas tenemos que creer y esperar en Dios. No podemos darle tiempo a Dios cuando es la promesa, porque para recibir las promesas de Dios en nuestra vida, primeramente tenemos que estar preparados para recibir esa promesa, y segundo, la promesa tiene un propósito, y de ese propósito Dios tiene que ver que tú estás ya listo para hacer ese propósito que Él tiene en esa profecía, porque no es simplemente te quiere dar la profecía y cumplirse esa promesa para que quedes igual, es porque hay un propósito en tu vida para continuar creciendo y haciendo el plan que Dios tiene establecido para ti. Amén. Lucas a 2:7 nos confirma aquí: y dio a luz a su hijo primogénito, le envolvió en pañales y le acostó en un pesebre, porque no había lugar para ello en el mesón. Aquí vemos, ¿verdad?, que el rey, el que va a ser rey, el Mesías, mira dónde nace él. Es la humildad de Dios, de que en la humildad es donde él puede ver que Él es el que se glorifica. Los reyes anteriores, pues eran los reyes, nacían, como dicen, ¿cómo se dice? En camas de oro y vestidos de elegancia. Y eso eran los reyes, los hijos de ellos. Pero el Hijo de Dios, el Rey, nace en un pesebre, nace humildemente, porque en Dios no está el orgullo del hombre ni la sabiduría del hombre, sino la humildad, porque si yo hubiese venido con orgullo, nadie lo hubiese oído a él, porque pensaba que era el orgullo de él y lo que él quería hacer. Pero aquí vemos que vino en la humildad para enseñarnos también que debemos ser humildes ante Dios, porque Dios busca la humildad de ser humano. Amén. Y gloria a Dios que vino así, porque nos enseña a nosotros cómo ser, que es humilde. Y la cosa es que me gusta esta parte, porque que sea que nació como bebé, como quiera estaba dando ejemplo, hasta en el nacimiento estaba dando ejemplo como nosotros supuestos ser. Y es por una razón que también la Biblia dice que nosotros supuestos ser como niños. Porque cuando ya estamos más, vamos a decir, nosotros tenemos de diferente edad, vasco viejo, que seguida queremos pensar que sabemos todo. Pues no, lo que tenemos que pensar es que uno siempre tiene que ser humilde y pensar que nosotros estamos siempre aprendiendo. Nosotros no paramos de aprender hasta el tiempo que estamos en el cielo con el Señor. Gloria a Dios, tenemos que siempre ser humildes, porque el Señor puede usar a cualquier persona para enseñar a nosotros cómo quedarnos humildes. Porque vamos a suponer, si nosotros tenemos título de pastor, nosotros no podemos decir, tú no me puedes decir nada porque yo soy pastor. No, eso es un título. Es un llamado del Señor. De Dios. El Señor puede usar cualquier persona en la iglesia para mantenernos nosotros humildes. Porque de verdad nosotros supuestos tener los ojos en el Señor, guiados por Espíritu Santo. Y este es un buen ejemplo, como Jesús hasta cuando nació está enseñando ejemplos como nosotros supuestos ser. Amén. Y siempre hay veces que cuando Dios ve que hay personas que tiene un propósito Dios en ello y el orgullo se le ha subido, Él siempre trae una persona que le deje saber a Él y que brega con Él para bajarle ese orgullo. Y siempre trae una persona humilde, porque entonces hay la diferencia. Él se ve, pero esta persona es humilde, yo soy orgulloso. Él puede ver lo que hay en él. Entonces pues no se ve mal y se siente mal a compararse con esta persona. Y Dios siempre usa a alguien para llevarlo, bajarlo, como se dice, ¿no? Amén, amén. Y Apocalipsis 12:5 nos dice:
Y ella dio a luz un hijo varón que ha de regir a todas las naciones con vara de hierro, y su hijo fue arrebatado hasta Dios y hasta su trono. Gloria a Dios. Bien, vamos a seguir ahora en la segunda profecía. ¿Algo más, hermano? No, seguimos la segunda. sí. Segunda profecía. Sería descendiente de Abraham. Vamos a buscar en Génesis 18. Y hermano, puede usted estar escribiendo estas notas de dónde están las profecías. Y usted también puede añadir un estudio personal a estas profecías para que usted se edifique más, porque aquí hay un tiempo limitado, pero usted en su casa pues, puede buscarle buscarle en los libros y en la Biblia todo lo que pueda ser y que es acerca de la profecía. Y Génesis 18 nos dice: puesto que ciertamente Abraham llegará a ser una nación grande y poderosa, y con él serán benditas todas las naciones de la tierra. Génesis 12:3 nos dice: bendiciré a los que te bendicen, y al que te maldiga, maldeciré. Y en ti será bendita toda la familia de la tierra. Aquí vemos la promesa de Dios. Vemos que hay una promesa que ha establecido que bajo Abraham será una familia, porque de esa raza de Abraham, de esa cepa, de ahí nacerá el Cristo, nuestro Salvador. Y aquellas naciones que bendigan a la nación donde Abraham está serán bendecidas, porque el plan de Dios es que se establezca y que esta profecía se cumpla, porque hay un plan de salvación. Y él está dejándole saber: si tú eres parte de mía, tú te bendeciré. Si estás en contra mía, pues será maldecida, porque Dios bendice a aquel que tiene temor a él, aquel que es reverente a él, aquel que reconoce que Dios es Dios sobre todas las cosas. Amén. Y en el cumplimiento de esta profecía lo encontramos en Hechos 3:25. Y lee así: ustedes son los hijos de esos profetas y están incluidos en el pacto que Dios les prometió a sus antepasados. Pues Dios le dijo a Abraham: todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de tus descendientes. Gloria a Dios. Nosotros tenemos el privilegio que nosotros somos bendecidos, que somos hijos de Dios. Amén. Y una vez nosotros no pudimos entender eso hasta que leímos este versículo, que una vez pensamos: pues yo no soy judío, ¿cómo yo puedo ser hijo de Dios? Porque Jesús nació judío. Pues nosotros, por la sangre de Jesús, somos hijos de Dios. Nosotros somos limpios por la sangre de Jesús. Y recuérdate que Dios nos hizo a nosotros. Él nos hizo a nosotros los huesos, la carne, todo eso. Nosotros somos hijos de Dios. Y tenemos que entender que estas promesas que están en la Biblia no son nada más para los judíos, para todos. Y la Biblia no es exclusiva, es inclusiva, que includes all of us, que incluye a todos nosotros. Y una vez hay muchas personas que leen la Biblia y lo leen como un libro, no lo leen con Espíritu Santo, porque algunas personas no tienen esa fe. Uno, cuando lee la Biblia y tiene la fe, Espíritu Santo te ayuda a entender la palabra, y especialmente las profecías, lo que estamos enseñando ahora. Gracias a Dios que tenemos Espíritu Santo, pero también tenemos personas que están guiadas por Espíritu Santo, que da enseñanzas, y tenemos que entender que todos nosotros somos guiados por Espíritu de Dios. Es correcto. Y sabemos que aquellos que son hijos de Dios son aquellos que aceptan a Jesucristo como Amén. su Salvador. Cuando tú aceptas a Jesucristo como tu Salvador, el Espíritu Santo viene a morar en ti, y es el que te va a dar a ti entendimiento, es el que va a guiar tus pasos, es el que te va a dar conocimiento de la palabra, de quién es Dios y cómo tú caminar.
porque la persona que no conoce, que no tiene el Espíritu Santo adentro, en su corazón, que no ha aceptado al Señor Cristo como su Salvador, está leyendo la palabra literalmente, y literalmente nunca podrás entender la Biblia, porque la Biblia fue escrita bajo la dirección de la inspiración del Espíritu Santo. Por eso necesitas el Espíritu Santo para que la interpretes, porque es más allá que las palabras que están escritas. Hay un contenido en ella, hay un propósito en cada de ellas, en ellas, que el Espíritu Santo es que te lo puede revelar a ti, porque la mente de nosotros es limitada. Y que la limitación, llegas a leer lo que lee ahí y eso es lo que entiende nada más. Pero cuando dejas que el Espíritu Santo te aclare y te dé entendimiento, ves que debajo de esas palabras, hay algo más profundo, que es el propósito en que Dios tiene para que entienda la palabra y sepa cuál es el propósito de ella. Amén. Y quiero mencionar una cosa, que hay una palabra ahí que menciona semilla. Es una palabra bien importante porque la semilla de la palabra siempre está afuera. Vamos a poner, si nosotros estamos trayendo la palabra ahora mismo por Facebook, internet, la semilla está afuera. Está saliendo, sí. La persona si lo acepta, la semilla está adentro de ellos, pues la semilla está afuera ya. Entonces, esa palabra es bien importante porque esa semilla es lo que empieza a crecer en el corazón si tú lo permites. Como tú dijiste, si nosotros tenemos fe y aceptamos a Jesucristo como nosotros Salvador, esa semilla sigue creciendo. Pues entonces, tú tienes que aguar esa semilla. Y la manera que tú aguas esa semilla es volverse en la palabra del Señor. Y por eso estamos aquí trayendo la palabra, porque queremos echar agua, queremos ver más gente crecer en el Señor. Gloria a Dios. Y tenemos que siempre, como el pastor Sam dice, enfocarnos en la palabra. Hay razón porque en esta iglesia y muchas iglesias, recuerda a los hermanos que empiecen a levantar, abrir la Biblia y leerlo en un año. Que sea que tú no lo cumplas un año, pues empieza. Y cuando tú cabes. Pues la cosa es empezar y abrirle esa Biblia, porque sin esa Biblia tú no tienes guianza. Tú tienes Espíritu Santo si sirve el Señor, pues no tienes esa guianza, porque necesitamos la palabra también para guiarnos a nosotros. La palabra pues nos ayuda a confirmar lo que Dios ha puesto en tu espíritu y te ayuda a ver lo que Dios tiene el próximo para ti también. Vamos ahora a la próxima profecía. Sería descendiente de Isaac. Se encuentra en Génesis 17, 19. Génesis 17, 19. Y dice la profecía: pero Dios dijo, no, sino que Sara, tu mujer, te dará un hijo, y le pondrás el nombre de Isaac, y estableceré mi pacto con él, pacto perpetuo para su descendencia después de él. Aquí vemos que Dios ha prometido que de Abraham saldrá el rey del mundo. Y Sara, ya sabemos la historia, ¿no? De que eran ancianos, de que era algo humanamente imposible pasar, porque ella ya tenía la matriz seca y él tenía una edad bien avanzada. Pero Dios, cuando Dios habla, Dios cumple lo que dice. Y para Dios nada es imposible. Y Dios hace las cosas en lo imposible del hombre para que vea el hombre que es Dios el que lo está haciendo. Porque Dios es supernatural y Él puede hacer, Él hace sus propósitos donde el hombre no puede entender, para que tenga razonamiento que fue Dios que lo hizo. Porque si Él lo hiciera como lo hace el hombre, entonces el hombre estaría confundido, porque diría, oh, eso lo hice yo. Pero para que vea la diferencia, aquí vemos lo que Dios ha hecho en estos ancianos y le prometió. Y aunque ella no la creyó, porque ella no le creyó en el momento a Dios, pero aún así Dios, porque no creamos en sus planes divinos, Él no se detiene a no cumplirlo. Él los cumple porque Él tiene un propósito en cada uno de ellos. Y el plan de Dios nunca se detiene, aunque personas no crean en la verdad de lo que Él tiene planificado. Y el cumplimiento de esta
profecía se encuentra en Mateo 1:2. Abraham fue el padre de Isaac y Isaac fue el padre de Jacob. Jacob fue el padre de Judea y de sus hermanos. Y lo que vemos ahí también es que muchas veces en el Viejo Testamento no se oye mucho de Isaac. Pues la cosa es que él tenía un propósito. Y el propósito es para cumplir la promesa de Jesús. Amén. Y una vez uno quiere, como ser humano, tener una posición que todo el mundo te pueda ver. Ajá, sí. Pues esta enseñanza es para que tú veas que no importa qué posición tú tengas, de bajito o de arriba, tú tienes un propósito para Dios. Amén. Dios tiene un propósito para ti. Y la cosa es que el propósito se va a cumplir si tú dejas que se cumpla en ti. Amén. Porque uno tiene que enfocarse los ojos siempre en el Señor. Entonces, el propósito que el Señor tiene para ti se va a cumplir. Pues tenemos que enfocarnos, porque es bien fácil en este mundo perder el enfocamiento. Por la televisión, por la noticia, nosotros es bien fácil, lo podemos dejarnos manipular por el mundo. Sí. Y nosotros supuesto cambiar el mundo, no el mundo cambiar a nosotros. So, esto es un gran ejemplo que no importa la posición tú tengas, puede ser la posición físicamente en la iglesia, que si tú ves que limpia la iglesia, gloria a Dios, tú estás limpiando la iglesia, tú estás haciendo el trabajo del Señor. Porque si esta iglesia no está limpia, ¿cómo nosotros podemos entrar aquí? Amén. Especial con la pandemia. Como hermano que se fue ahora, que estaba sanitizing, que estaba limpiando aquí. Y ¿cómo podemos, el pastor Raúl y yo, entrar aquí si no hay un hermano que se atreve a hacer eso? Eso es así. Y ese es el propósito del enemigo, especialmente en este tiempo, desviar la atención del creyente a las cosas de este mundo. Si vemos tanto entretenimiento que hay ahora, y no es que lo que está pasando ahora no es algo de que el hombre está proclamándolo o programándolo. Ese es un plan del enemigo de sentar nuestras mentes a que nos ocupemos más en las cosas materiales, en las cosas del mundo, en el entretenimiento del mundo, cuando la palabra dice que todo de este mundo, todo pasará. Lo único eterno es en Dios. Entonces perdemos tanto tiempo en cosas que no nos edifican en realidad, y cosas que nosotros nos ponemos en nuestra mente, porque todas estas cosas son programadas para que entre en lo profundo de tu mente, en lo inconsciente de tu mente. Entonces esa información, eso de visión o lo que sea que tú dejas que entre en ti, cuando tú vas a relacionarte con Dios, el enemigo mismo pega a bombardearte, a sacarte esos pensamientos, eso que viste, para turbarte, para que tú no puedas tener una clara relación con Dios. Pues tenemos que cuidarnos, tenemos que cuidar nuestra mente. Tenemos que, es como un pastor que dijo que los oídos no son basureros. Tú no recoges por los oídos todo lo que tú oyes. Los oídos son para oír cosas, la palabra de Dios, para oír cosas importantes, no toda la basura que se habla que hablan en estos programas, en todas estas cosas que en realidad no son de edificación. Pues vamos a cuidarnos, hermano, porque Dios es Dios, y Dios quiere que tú crezcas en la fidelidad tuya, que tú crezcas y que puedas saber que hay un propósito en tu vida, aunque tú pienses que no. Pero acuérdate que no eres tú, es Dios en ti el que va a hacer la obra. Él te creó con un propósito. Él no te creó para que te quedara como una planta o como un árbol. No, Él te creó para que haya un propósito en el reino de Él. Oh, gloria a Dios. Quiero mencionar, porque me gusta como tú dijiste, tú no recoges basura con los oídos. Que hay un hermano que siempre me menciona aquí, que dice, yo no dejo a todo mundo que me hable a mí, diciendo que la palabra no entre adentro de él. Exacto, correcto. Uno tiene que tener cuidado con quien tú permites hablarte a ti y dejar esa palabra entrar adentro de ti. Exacto. Vamos a suponer, siempre enseñamos aquí que si la palabra se está predicando, confírmala con la palabra de Dios. Eso es así. Para que tú confirmes que la persona sí está hablando la palabra de Dios. Igualmente aquí, lo que estamos haciendo aquí, tenga tu Biblia abierta. Vaya con nosotros a donde estamos yendo para que ustedes confirmen lo que estamos hablando. Tú no dejas cualquier persona que te hable, porque hay muchas personas que saben la palabra como ser humano, pues no saben la palabra espiritualmente. Amén. Y te dicen cosas
que no son Sí, correctas. correcto. Porque yo conozco unos Sí. cuantas personas que son así. Sí, sí. So, uno tiene que tener cuidado No quién sé. tú permites hablarte Sí, adentro sí. de ti. Porque esa semilla ya está adentro en tu corazón. No dejes otra semilla que se entre ahí y saque la otra semilla. Y que te ponga en duda también de lo que Dios te ha enseñado a ti. Porque Dios te enseña y tú sabes, pero cuando empiezas a oír, como tú dices, hermano, otras personas que están hablando la carne o en lo que creen que es, eso te va a traer duda a ti. Y el creyente no debe tener duda nunca en la palabra. Amén. Gloria a Dios. Vamos a proseguir por la próxima profecía y se encuentra en número 24:17. Número 24:17. Número 24:17. Apúntelo, hermano, y búsquelo más luego. Y si puede seguirnos a nosotros, ahora pues, amén. Y dice así: la profecía 24:17 sería Jesús, sería descendiente de Jacob. Lo veo, pero no ahora. Lo contemplo, pero no cerca. Una estrella saldrá de Jacob y un cetro se levantará de Israel, que aplastará la frente de Moab y derrumbará a todos los hijos de Set. Aquí vemos, aleluya, 28:14, nos lleva 28:14, gloria a Dios. Sus liberaciones serán por medio de him, de vino por... No, okay, perdón. Gloria a Dios, 28:14. Vamos a dejarlo ahí. Aleluya. Y sería descendiente de Jacob. 28:14, ok. Sus liberaciones serán medio hin de vino por novillo, la tercera parte de un hin por el carnero y la cuarta parte de un hin por el cordero. Este es el holocausto de cada mes por el mes del año. Gloria a Dios. Bendito. Oh, perdón. Estoy leyendo. No, es Génesis 28:14. Perdón. Génesis 28:14. También su descendencia será como el polvo de la tierra y le extenderá hacia el occidente y hacia el oriente, hacia el norte y hacia el sur. Y en ti y en su simiente serán bendecidas toda la familia de la tierra. Amén, aleluya. Quiere decir que la descendencia será tan grande desde el norte al sur, del este, que llena el mundo completo. Y si vemos ahora mismo, cuando empezó esta profecía, años atrás, no es la misma cantidad de gente que hay en este tiempo ahora, porque ahora hay millones y millones de gente que han nacido, pero esa promesa es para cada cual que ha nacido, porque cada cual que ha nacido, Dios tiene un propósito en él, que conozcan a Dios y que sepan que Él es el Salvador del mundo. Y esta promesa se cumple en Lucas 3:34. Que dice: Judea era hijo de Jacob y Jacob era hijo de Isaac. Isaac era hijo de Abraham. Abraham era hijo de Taré y Taré era hijo de Nacol. Y vamos a Mateo capítulo 1, 2. Que dice: Abraham fue el padre de Isaac y Isaac fue el padre de Jacob. Jacob fue el padre de Judea y sus hermanos. Y lo que estamos viendo en cumplimiento es que la semilla empezó de principio. Y somos todos parte de Dios, del pueblo de Dios. Y lo que tenemos que notar no es que algunas veces nosotros miramos todo en la manera de la carne. Y seguida decimos, algunas veces tú puedes estar en la iglesia y mirar
para la derecha y la izquierda y decir, yo no parezco como la gente que están aquí. Y no es que tú estás mirando físicamente o tú no estás mirando espiritualmente, tú estás mirando físicamente. Y sí, no lo parecemos, pues somos familia. Porque nosotros somos todos parte de una gran familia. Una vez que somos más mejor que la familia que tenemos. Y eso es un buen ejemplo. Como yo he notado en mi crecimiento en el Señor que cuando tú sigues creciendo en el Señor y gente te conoce y ve el Espíritu Santo en ti, que hay un gran amor que crece, porque el Señor es amor. Amén. Y con el tiempo, y algunas veces no coge mucho tiempo, cuando la persona ve amor en ti, ellos tienen un amor para ti, porque ven Jesús en ti. Y yo me estoy riendo porque de momento yo no quiero mencionar nombres, porque hay algunas personas que me dijeron que me ama y me están conociendo ahora. Y yo digo, ese es el Señor. Y yo gufeo con algunas personas que yo dado enseñanza en inglés. Yo digo, ustedes ven una persona que tuve amor en mí. Pues antes del Señor, yo no tenía amor para personas. Ese Cristo que me cambió a mí. Porque antes de Cristo no me gustaba hablar con personas. Yo mejor me quedaba yo solo y podía estar satisfecho, quedarme en mi casa y no salir ni no hablar con nadie y estaba bien. Pues ahora en el Señor me hace falta estar con los hermanos. Amén. Y me hace falta ayudar y habber con los hermanos. Y yo entiendo cuando los hermanos, hasta el hermano que estaba aquí, que no quiero mencionar el nombre tampoco, me dijo, me hace falta ver los otros hermanos. Yo dije, por gloria a Dios, que cuando tú estás aquí en el templo limpiando, tú no estás solo. Tú estás en la presencia del Señor, nunca estás solo. Pues en esta pandemia mucha gente se siente solo. Y lo que tenemos que entender, y yo sé que se sienten tristes, especial la congregación española, que no se están físicamente juntos, no están solos, por lo menos están comiendo. Y voy a decirle un chiste, perdona. Nosotros como cristianos sabemos que lo gustamos comer. Y lo más mejor comida es la palabra de Dios. Amén. Amén. Y si estamos aquí todos juntos comiendo de la palabra de Dios, no estamos solos. Estamos aquí, que sea por internet, estamos aquí todos juntos. Estamos compartiendo. Y también mira, que por Facebook si tú tienes cualquier problema puedes dejar un mensaje, nosotros lo leímos. Y si tenemos que llamarte o parecer hasta ahí mismo nosotros, parecemos. Pues no estás solo, estamos aquí todos juntos, que sea que no estamos físicamente aquí, estamos juntos. Estamos parte de una gran familia. Y tenemos que tener confianza en el Señor que todo esto va a pasar. Porque todo esto es parte de la profecía. Estos son growing pains, son dolores de crecimiento. Tiene que pasar, tiene que pasar. So, tenemos que mantener nosotros los ojos en el Señor y tener fe y paciencia, que algunas veces como ser humano no tenemos paciencia. Así. Y esto nos ayuda a nosotros a crecer en paciencia. Porque dependiendo del propósito que el Señor tiene para ti, algunas veces algunos de nosotros tenemos que aprender paciencia. Como más supone, un pastor tiene que tener paciencia. Porque ¿cuántos pastores no quieren dar un cocotazo a uno? Y dice, este no prende. Uno no puede ser así. En los tiempos antes sí. En los tiempos antes se decía, un cocotazo. Pues no, ahora no se puede hacer las cosas así. Porque esa no es la manera que trabajó Jesús. Jesús es el gran ejemplo de pastor. Él no dio cocotazo a nadie. Dio palabra. Y el amor de Él también nos enseñó que el amor cubre todo. Cubre los indefectos, cubre toda clase de imperfección que tiene el hombre humano, porque no somos perfectos. No importa lo más perfecto que queramos ser en estudio o por comportamiento, nunca llegaremos a ser perfectos. El único perfecto es Dios. Y sí, a veces nosotros nos miramos físicamente y pensamos que somos diferentes y nos juzgamos por la apariencia también de cómo nos vemos. Pero en la familia de Dios es el Espíritu Santo, es lo que hay dentro de ti. Y el comportamiento tuyo, lo que ve es tu crecimiento. Eso quiere decir que podemos saber aquí, y Dios nos ha hecho todo diferente, porque ninguno somos iguales. Todos somos diferentes y eso fue la orden de Dios. Porque si fuéramos iguales, entonces no podríamos comprendernos. Entonces sería una monotonía la vida. Porque también no puede ser como mi esposa dice, otro más de ti, yo no sé si el mundo podría aguantar. ¿Sabes? Yo sé cómo yo soy y mi esposa me conoce porque somos uno. Amén. No puede ser más de uno de mí porque
entonces las cosas se ponen difíciles. Entonces, pero la gracia linda de Dios es que según Dios hizo a uno diferente, hizo a otro diferente para poder entender a esa indiferencia que hay. Amén. Y entre millones que habemos de personas en Cristo, todos los entendemos. Exacto. Amén. Porque Dios le da ese entendimiento, porque es el amor, la humildad, el que da el entendimiento. Cuando hay amor, no hay indiferencia. Uno no ve indiferencia, uno comprende de que esa persona es diferente a ti, que no es perfecta y que lo que hace no lo hace con motivación de herirte o de motivación del corazón de lastimarte, sino que lo hace porque somos humanamente y no somos perfectos. Y cuando entendemos eso, podemos vivir ya con la persona que no importa que sea diferente, pero no la vemos en la diferencia física o humana o que esa persona trata, no es que trate, es que somos humanos y vamos a cometer errores. Pero Dios nos llama a mantenernos en la unidad y en la gracia de Dios. Cuando nosotros, antes de venir al camino del Señor, ¿quiénes éramos? Y Dios con esa paciencia, con esa calma nos esperó detenidamente, esteradamente. ¿Por qué? Porque Él sabía que un día íbamos a reconocer de que aunque nosotros creíamos que éramos sabios, no éramos tan sabios para vivir una vida que nos trayera paz, que nos diera gozo, que nos diera armonía, que nos relacionara más unos a los otros. Amén, amén. Y uno tiene que entender también que hay un momento que dijo algo el pastor Raúl. Nosotros sí somos seres humanos y algunas veces cogimos golpes en la iglesia y pensamos que es Dios y acusamos a Dios. Tenemos que pensar que todos nosotros somos seres humanos y nadie es perfecto. Estamos caminando para perfección. So, cuando una cosa pasa en la iglesia, no eche culpa a Dios y no sea tan rápido para dejar la iglesia donde tú estás. Uno tiene que pensar que si una persona te causó un injury, injería, que fue el ser humano, no fue Dios. Y uno tiene que hacerle orar y pedir perdón y que la persona, que sea que ellos no pidan perdón a ti, tú se lo entregas en la mano del Señor y dices, Señor, te lo entrego a ti, tú bregas con esa persona y y lo deja. No se lo quites de la mano del Señor, porque lo que tú pones en la mano del Señor, deja que bregue, porque enseguida que tú lo quites de la mano del Señor, ya lo dañaste. Deja que el Señor bregue y deja que el Señor sea el Señor. Amén. Porque es como ser humano, tú no sabes si tú mismo igual hiciste eso a otra persona. Porque alguna vez seguida acusamos y dijimos, pues mira cómo ese hermano me trató. Pues tú no sabes lo que tú has hecho también. Tú puedes ser igual a una persona. So, uno tiene que tener cuidado. Como a mí, cuando yo primero me enfermé, vi a un hermano que me dijo, la razón que el Señor no te sanó es porque tú no tienes bastante fe. Tú no sabes, tú no estás en mi camino para saber qué bastante fe yo tengo o no. Pues eso fue en la carne que dijo eso, eso no fue en el espíritu. So, uno tiene que perdonar a esa persona que fue en el momento que ellos hablaron y no pensaron. Porque los hermanos aquí van a aprender de mí que muchas veces si tú me ves y tú me estás hablando, una vez yo hago así, es porque yo estoy tratando de dejar que la palabra de Dios salga y no sea la carne. So, yo aguanto a ver, Señor, tú hablas primero, que no sea yo. Y uno tiene que ser así, pues muchos seres humanos no son así. Muchos hermanos seguirán. No, uno tiene que parar, dejar ver qué el Señor quiere decir por mí y darse. Pues nosotros algunas veces seguirán hablamos, no puede ser así. Es verdad, eso es un punto muy importante porque si el Señor me enseñó a mí, pues todo la vida de nosotros, todo es una enseñanza en el Señor. Y la enseñanza de como usted dijo, hermano, de decir lo que le venga primero a la boca o al pensamiento. No, lo que venga que no sea de Dios, no deje que salga de su boca, trágueselo y que salga la gracia de Dios. Y también hay que tener descendimiento cuando hablamos unos a los otros, porque hay veces que una persona dice algo y lo está diciendo con un corazón puro y está diciendo la verdad. Y mientras esa palabra llega de esa persona a ti, el enemigo tira una flecha y cambia esa palabra. Y ya tú no la coges como que él la dijo con otra intención. Y en realidad no fue una intención, fue el enemigo o el estado tuyo que no estaba en el estado tuyo que no estaba espiritualmente en el punto que está supuesto tener para entender. Y entiende que él te ha dicho algo con otra intención. Y de ahí se crea una indiferencia entre uno y el otro. So, vamos a dejar que el Espíritu Santo sea el que
nos dé entendimiento, y si hay alguna duda entre algo que tú entiendas de tu hermano, pues no tome lo que tú pensaste que dijo o no dijo. Pregúntale, aclárame el punto. ¿Qué tú quisiste decir con esto? Porque así sabemos que estamos hablando en la verdad y no estamos juzgando a una persona que no ha dicho nada, y lo estamos juzgando por nuestro propio... Y como el dicho dice, cuenta clara guarda amistad. Amistad, exactamente. Gloria a Dios. Amén. Vamos a continuar ahora con la próxima, que se encuentra en Génesis 49, 10. Aleluya. Génesis 49, 10. Génesis capítulo 49, versículo 10. Esta profecía nos dice que Jesús descendería de la tribu de Judá. Gloria a Dios. El centro no se apartará de Judá, ni la vara de gobernante de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él sea dada la obediencia de los pueblos. Gloria a Dios. Descendencia de la tribu de Judá, y se encuentra la contestación, el cumplimiento en Lucas 3, 3. Lo leo ahora, lo estoy tratando. Hermanos, yo sé que me preguntaron que ponga los versículos en el Facebook. Estoy tratando de seguir poniéndolo en Facebook aquí a lo que lo leemos. Lucas 3, 33. Lucas 3, 33. Ok. Nación era hijo de Amadab. Amadab era hijo de Amén. Amén era hijo de Aní. Aní era hijo de Hezrón. Hezrón era hijo de Fares. Fares era hijo de Judea. Aleluya. Gloria a Dios. We thank you, Lord. So ahí estamos viendo. Espera, ahora lo tengo que cambiar acá también. Y ahí estamos viendo continuamente lo que estamos hablando de genealogy, que nosotros somos todos. Es como si tú estás haciendo un árbol de familia y tú ves tu tío nació cuándo y cuándo nació tu abuela, y eso es lo que estamos viendo aquí, un genealogy del Viejo Testamento. Ajá. Detallando el genealogy de Jesús. Genealogía. Exacto. Genealogía de Jesús. Y lo que nosotros tenemos que coger de esto es que nosotros somos parte de ese árbol ahora. Amén. Muchas veces nosotros no pensamos así, y esa es la razón que no estamos creciendo, porque nosotros somos parte de un gran árbol, y en ese árbol hay raíces, y esos raíces tienen que seguir creciendo para abajo, y la manera que esos raíces siguen creciendo para abajo es volvernos en la palabra. Porque si hay una tormenta, ¿cuánta gente ha visto tormenta? Si el árbol no tiene bastantes raíces, se levanta, porque el viento lo hace efecto, la tormenta le hace efecto y lo puede levantar, no puede estar firme. Por más raíces que tú tengas, más firme tú vas a estar plantado, y menos movimiento por tormenta y por causa de environment te va a hacer efecto a ti. Y en esta pandemia lo que tenemos que acordarnos es que tenemos que crecer raíces. Amén. Porque si no, este mundo te va a mover. Y yo no sé de ti, pues yo sé que yo no quiero que el mundo me mueva. El único que quiero que me mueva es Espíritu Santo. Yo quiero bailando en un pie. Amén. Eso es lo que tenemos que enfocarnos, que tenemos que crecer raíces para ser más firmes en la palabra de Dios. Y vemos que este árbol de la genealogía empezó con Abraham y continuó con Isaac, Jacob, y sigue esa genealogía hasta llegar ante nosotros. Pero lo enseñan aquí estos hombres de Dios, de donde nació esta genealogía, que eran hombres de Dios,
hombres que obedecían a Dios. Dios los escogió para de ahí creciera, porque esa es como dijo usted, el árbol, esa es la raíz del reino de Dios, de los crecimientos de Dios. Nosotros somos ya en este tiempo, creo que somos, no sabemos porque todavía hay más millones de gente que van a nacer, ¿no? Pero estamos parte, usted dice, como de ese árbol, y debemos sentirnos privilegiados de que Dios nos escogió a nosotros de ser parte de ese árbol. Y si nos escogió para ser parte de ese árbol, es porque hay un propósito en nuestra vida, en Él. Le damos gracias. Dígame. Como dice la palabra, we're part of a royal priesthood. Somos parte de la familia real. Exacto, porque muchas personas le gusta pensar, me gustaría ser parte de una de un reinado. De una reina, vamos a suponer de España. De un reinado. Exacto. Pues nosotros tenemos un gran reinado de Jesús y somos parte de eso. Y el reinado más grande que puede haber. Porque ese es el rey de reyes. Todos reyes tienen que doblar rodillas ante el rey del universo. Amén. Y tiene más poder de todos reyes. Tiene todo poder. Amén. Y no se mueve de su trono. Nada ni nada lo mueve a él. La epidemia, ni nada, ni el gobierno, nada lo mueve a él. Porque Dios no es un Dios que mañana, déjame ver lo que voy a hacer mañana. Déjame lo que está. No, Dios antes de la fundación del mundo, cuando era Dios, Él tiene ya todo en su lugar. Y nada va a cambiar en el plan divino de Él. Nosotros tenemos que cambiar y moldearnos al plan de Él. Si queremos ser parte de ese cambio, ¿no? Y ese crecimiento y cumplir la promesa de que un día vamos a estar en su presencia para siempre. Entonces nosotros tiene que haber ese cambio. Y a veces que oramos, ¿verdad? Y es natural en el ser humano. Señor, cámbiame. Señor, dame esto. Señor, ayúdame. Dios está dispuesto. El que tiene que ser tú, Señor, déjame yo cambiar. Exacto. Porque Él está dispuesto a cambiarlo, a hacerlo. Pero si Él te puede cambiar, pero tú estás dispuesto a cambiarte a ti para que Él pueda hacer la obra en ti. Permitirle, correcto. Porque tengo que decirlo en inglés porque no sé cómo se dice en español. God is a gentleman. Dios es un caballero. Exacto. Que Él no te va a decir y te va a forzarse algo si correcto. tú no lo quieres ser. So, uno tiene que tener el deseo de servirle al Señor. Uno tiene que tener el deseo de ser parte de algo grande en el Señor. Y en el Señor hay muchas partes. So, no es nada más limpiar el templo. Vamos a suponer, si tú ves a nosotros aquí y tú dices, yo quisiera tener deseo de dar enseñanza de la palabra, pues tú sabes que ya tú tienes el primer parte, que tú tienes el deseo. Sí. Pues no lo hagas porque tú quieres los ojos que te vean. Hácelo porque tú quieres enseñar la palabra, que tú quieres estar volvido más en la palabra. Eso fue un deseo que me puso el Señor años atrás. Y vi a una persona que profetizó que yo iba a enseñar escuela bíblica. Y cuando ella primero me lo dijo, yo me reí, yo dije, eso no va a ser yo no me veo como maestro ni nada de eso. Y como 5 años después, ya yo estaba en seminario y un momento no tenían un maestro y dije, pues yo lo hago. Y en el momento ella me vio, que ella vino para atrás en la iglesia nosotros porque se fue por un rato y dijo, yo te lo dije, que en el Señor eso es lo que tú ibas a hacer. So, uno tiene que tener el deseo, no por nosotros, pues deseo de cumplir que hay necesidad. Como yo lo digo el pastor Sam aquí, yo lo digo, que tú me necesitas, tú me dices y yo lo hago. Uno no puede decir, yo más que quiero ser esto, yo más que quiero ser. No, es donde lo que te necesiten, si tú lo puedes ser, porque algunas veces el cuerpo no deja a alguna persona, pues si lo puedes ser, hazlo. Uno siempre tiene que estar preparado para hacer, como yo lo he dicho a Pastor Raúl también, tú me necesitas en español. Mira, yo te digo la verdad, el español mío no es tan gran, it's not the greatest. Pero está bien, está bueno. Pues me puedo defender. Exacto. Y puedo hablar la palabra del Señor, gloria a Dios. Amén. So, si me necesitan, estoy aquí, estoy de acuerdo. Y así seguimos con el poder y la ayuda del Señor. Amén. Y vemos, hablando de profecía, vemos que Dios te profetizó a ti de que tú ibas a ser un maestro y tú dijiste, yo no puedo. Bueno, no eras tú, es Dios en ti el que lo iba a hacer, pero tú estabas dispuesto a que Dios hiciera y cumpliera esa profecía en ti. Y no sé qué tiempo se cogió, pero Dios la cumplió y la sigue cumpliendo en ti porque tú sigues dando clases y enseñando. Quiere decir que en cada uno de nosotros, cuando hay una profecía,
tú tienes que creerla, pero también tienes que examinarla, que sea una profecía de Dios, no de una palabra de una. Y de también una uno prepararse. y prepararse Que correctamente. sea, vamos a poner, cuando ella primero me lo dijo, Ajá. yo no lo pensaba que iba a ser de verdad, pues como quiera me preparé. Amén. Porque si tú tienes amor del Señor Sí. y tú por fe, tú crees en esa profecía, Ajá. ok, el Señor me llamó a hacer esto, deja prepararme. Ajá. Por si acá, si eso va a ser, Sí. pues estoy Eso es preparado. Amén. No me voy a sentar y decir, ok, el Señor me va a preparar porque me llamó para eso. Yo no voy a leer la Biblia y no voy a estudiar ni nada, porque si Él quiere que yo sea maestro, Él me va a dar las palabras. Uno no puede ser así Sí, tampoco. Correcto. Uno tiene que volverse en la palabra. Amén. Y eso es lo que yo hice. Y cuando el momento se abrió, ya yo tenía la preparación. Amén. Y siguiendo esa profecía aquí en 17, Mateo 1:16, nos dice, siguiendo la genealogía de Cristo, dice, Jacob engendró a en el 15, Eliú engendró a Eleazar a Matán, y Matán a Jacob. Jacob engendró a José, el marido de María, de la cual nació Jesús llamado Cristo. Pues vemos que en toda esta genealogía llegamos ahora donde Jacob engendró a José, y José fue el marido de María, de la cual nació nuestro Salvador. Amén. Vemos la línea, Dios tiene todo en orden. Y si seguimos y leemos en la palabra y continuamos la cadena de versos que hay en la palabra, vemos que todo llega al principio y al final, y nos aclara en cada parte de la palabra donde Dios está hablando de lo que quiere enseñarnos a nosotros. Ahora proseguimos a la próxima, que sería profecía, sería el heredero del trono de David. Aquí vamos a llamar, y dice que Dios, la profecía de que Jesús sería heredero del trono de David. Y esto se encuentra en Isaías 9:6. Isaías 9, capítulo 9, versículo 7. Isaías 9:7. Isaías 9:7. Estoy cogiéndome el tiempo para que usted lo apunte. De la misma manera, yo lo estoy buscando aquí, porque no hay prisa en el Señor. La prisa la hizo el hombre. Dios es pasible. Yo oí esta mañana que la prisa y el trabajo, eso era de Faraón, de rey Faraón. Eso era, y si tú ves el Viejo Testamento, eso es lo que se trabaja. Y avanza. Y tú sabes que cuando uno hace las cosas así, especial en el Señor, nunca te va a salir bien. Correcto. Porque uno tiene que tener paciencia, porque el Señor tiene paciencia, porque tiene paciencia para nosotros. Es correcto. Uno tiene que ser paciencia, uno siempre tiene que estar preparado, uno tiene que coger momentos de breather, un momento de respirar. Como De respirar. Cuando yo y Pastor Raúl llegamos aquí, siempre llegamos en tiempo, oramos, hablamos y cogimos un momento de sentar y oír al Espíritu Santo hablando a nosotros. Uno tiene que ser así. Sí. Uno no puede seguir a correr y hacer las cosas porque nunca te van a salir bien. Dios, tenemos que hacerlo el tiempo de Dios. Si vas corriendo, vas delante de Dios. Y si vas muy lento, vas detrás de Dios. Tenemos que ir al tiempo de Dios y descansar en el Señor, porque ningún ahorro que hagamos nosotros va a cambiar el plan de Dios o va a cambiar nuestra vida. Va a estar lo mismo. Bueno, cambiamos nuestra vida porque va a ocurrir cosas que Dios no tiene planeadas para nosotros si lo hacemos a prisa. Pero si estamos en el tiempo de Dios, es el tiempo de Dios que está continuo y caminamos con Dios. Usted ve a un padre caminando con un niño, está caminando de la mano, están caminando parejos. Si el niño se va adelante, puede tener un accidente o puede pasarle algo porque el padre está demasiado viejo para protegerlo. Si está muy atrás, también igualmente. Eso es un ejemplo natural que presento de que somos hijos de Dios. Es nuestro Padre, Él tiene nuestra mano aguantada. Mantengámonos al tiempo de Él. Amén, amén. Amén. Y entonces dice aquí la profecía, Isaías 9:7. Isaías 9:7. Él aumentó de su soberanía y de la paz no tendrán fin sobre el trono de David y sobre su reino, para afianzarlo
y sostenerlo con el derecho y la justicia. Desde entonces y para siempre, el celo del Señor de los ejércitos hará esto. Aleluya. We thank you, Lord. El 11.1 nos dice, aleluya. 11.1. Y vamos entonces, pasamos del 9 al 7 al Isaías 11.1 al 5. Dice aquí el versículo 1. Aquí se está refiriendo a la venida del Mesías y a su reinado en contraste con el reino asario del tronco de Isaías. Brotaría un retoño y un vástago que daría fruto. Isaí fue el padre de David. Primera de Samuel 10, 16, 10 al 13. Y un vástago, este es un título mesiánico. El capítulo 2 nos dice sobre el Espíritu Santo ungirá y dará poder al Mesías. Isaías se refiere más al Espíritu Santo que a cualquier otro profeta. Aleluya. Aleluya. Y quiero tocarle un momento en el versículo 5 de Isaías 11, Ajá. que eso es un ejemplo que también que está enseñando armor of God. La armadura de Dios. De Dios, que se encuentra en Efesios capítulo 6, Sí. 11 a 17. Amén. So, ahí estamos viendo ya ejemplo de profecía, pero también lo que se cumple y enseñanza que se sigue cumpliendo. Que ahí están siendo preparaciones, el Señor está preparando personas, pero también recuérdate que el Viejo Testamento a lo que se está escribiendo es lo que se va a leer en el tiempo del Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, Porque en el tiempo del Nuevo Testamento no está escrito en Correcto. ese tiempo. Amén. So, esas personas están leyendo el Viejo Testamento. So, tú estás preparando a la gente del Nuevo Testamento que está preparando a nosotros. Amén. Entonces ellos están documenting Está documentando para nosotros, para en nosotros. el Espíritu Santo. Ajá. Y lo está enseñando a nosotros cómo crecer. Amén. Gloria a Dios. Está bonito, me contó esa explicación. Porque si nosotros somos el Nuevo Testamento, está escribiendo esto, nosotros no estábamos todavía estábamos en el plan de Dios, pero no estábamos todavía. Las semillas de los padres de nosotros todavía todavía no no. estaba. Gloria a Dios. Entonces, el cumplimiento se encuentra en Mateo 1.1. Mateo 1.1, el cumplimiento de la profecía de Isaías 9.6. El cumplimiento se encuentra en Mateo 1.1. Mateo 1.1. El siguiente es una Genealogía de los antepasados de Jesús en Mesías, descendiente de David y de Abraham. Abraham fue el padre, no, ese fue uno nada más. Ok. So, el siguiente es un registro de los antepasados de Jesús y Mesías, descendiente de David y de Abraham. Gloria a Dios. Aleluya. A genealogy. Y lo que estamos viendo es otra vez recuerdamente que nosotros somos parte de una gran familia. Y la palabra lo que hace es que siempre, una cosa que Jesús siempre enseñó es que él siempre repetía las cosas. Y la razón es porque como ser humano, nosotros lo olvidamos las cosas bien fácil. Más cuando uno tiene más edad, se nos olvida. So, uno tiene que siempre repetirlo. Y eso es una cosa que yo aprendí también, porque yo no más que enseñé en la iglesia, yo he enseñado en el mundo también. So, uno tiene que repetir la cosa para que se quede en la mente de la persona. Seguimiento cada vez. Y si tú notas, hay una razón porque cuando tú lees el Nuevo Testamento, que hay muchas cosas que es repetida en los Gospels. En Mateo se encuentra en Lucas, y lo que se encuentra en Lucas y sigue así. Y la razón es porque el repetimiento se queda en la memoria. Si tú sigues repitiendo, se te sigue siendo parte de la memoria. Y por eso es la razón que confirmación también. Porque si tú ves algo en una sesión de la Biblia y lo ves en otro, es confirmación.
Y eso es importante también, porque en la vida de nosotros, uno no puede hacer movimiento hasta que sea confirmado. Correcto. Okay, so vamos a suponer, si tú tienes un llamado, vamos a suponer, hay un hermano que yo conozco que dice que lo proficiaron a él un profetizaron. llamado de ser pastor. Ajá. Pues tú no haces acción, yo soy pastor, vos ser pastor. Tú no haces eso hasta que sea confirmado. No deja que el humo se te suba. Exacto. Tú sabes, uno tiene que ser primero humilde. So, si sí. eso es llamado tuyo, Sí. primero tú tienes que aprender a ser humilde. Humilde. Porque no hay un pastor, un buen pastor, que se sube más de la persona. Amén. Tú sabes, yo he visto personas que son pastores y cuando hacen enseñanza y hacen predicaciones, ¿se entiende? La predicación se hace en la tal aquí. Porque una vez cuando hacen enseñanza, se hacen acá abajo. Como yo me acuerdo en los miércoles, Pastor Sam, Sí. cuando daba la enseñanza, lo hacía de aquí Correcto. abajo. Porque una vez hay pastores que hacen esto, que ponen silla alta porque quieren estar más alto de la persona. Tú sabes, Sí. line of sight, Sí. que sea Sí. así. Y es porque se están levantando ellos mismos. Pues nosotros no tenemos que levantarnos. Si estamos haciendo la cosa del Señor, el Señor levanta a uno. Amén. Amén. Y eso es lo que uno tenemos que aprender, que nosotros no lo levantamos a nosotros. Cuando vimos esta repetición, es para enseñarnos a nosotros que todos nosotros somos parte de un gran plan. Y para esa profecía que siga en nosotros, nosotros tenemos que tener los ojos en el Señor y seguir de ser humildes. Que nosotros no somos más altos de otra persona. Cuando vimos genealogy, es una línea así. genealogía. Es una línea así, Una línea no una directa. línea así. Que la persona, Horizontal, la no única vertical. persona alta es Jesús, que es la cabeza. Por todos nosotros estamos en esta línea Horizontal. y tenemos que seguir en ese camino. Amén. Es así porque el hombre siempre, pues, sabemos que desde que Adán desobedeció a Dios, pues el orgullo del hombre el orgullo de Satanás fue el que lo destronó. Y desde ese momento, pues, el hombre obedeció a Satanás y ese orgullo siempre ha estado en el hombre. Pero por eso vino Dios y Jesús tan humildemente para quebrantar ese orgullo del hombre. Y el hombre, pues, tiene llamado y le han profetizado a veces, profetizado de dones que Dios le ha dado. Pero el hombre debe mantenerse humilde porque es Dios el que va a hacer la obra en el hombre. Amén. Y el llamado es para que Dios sea glorificado, no para que tú seas glorificado. Y tenemos que acordarnos que la palabra del hombre no edifica, ni cambia corazones, ni mente del hombre. Lo único que cambia la mente y el corazón del hombre es la palabra de Dios bajo la dirección del Espíritu Santo. El hombre puede tratar de ser más grande que lo que es, pero sus palabras son vanas. No está haciendo ningún efecto. Son palabras vanas que el aire se las lleva. Mas, sin embargo, si tú eres humilde y bajo la dirección del Espíritu Santo, tú puedes hablar 2 palabras y 3, y esas palabras son de edificación. Y el mérito no te lo das tú, porque la persona viene donde ti y te dice, mira, tú me hablaste esta palabra ha sido de confirmación para mí. Esa persona te está dando a saber a ti que tú estás haciendo la obra de Dios. Amén, amén. Entonces ya tú ves que fue Dios que lo hizo. No tú que te paraste a decir, yo soy esto y lo otro. Porque tú puedes decirlo, pero no va a hacer ningún efecto en ninguna persona. Y nosotros pues tenemos el ejemplo de estos hombres de Dios que fueron la base de esta nación santa que Dios ha creado. Y el rey de los reyes, que es Jesucristo, tenemos el ejemplo principal de la humildad que Dios nos llama a vivirla. Amén, amén. Y dame un momento que quiero Sí. chequear con Joey. Joey, did we freeze? Or we're good? Okay. No, 'cause it Gloria a froze Dios. okay. I just want to make sure. Perdona, que quería chequear. No, que estamos se bien. me- Estamos aquí para que todos los hermanos se gocen en esta clase y cualquier inconveniencia que haga, sí, mandan un comentario y tratamos de arreglarlo para continuar con la clase. Y esta será la última profecía, no la última profecía, la que vamos a hablar hoy, porque hay mucho más profecía, pero para hoy se encuentra en Miqueas 5:2. Miqueas 5:2.
Miqueas 5:2. Eso está cerca del Nuevo Testamento, como 3 o 4 libros antes del Nuevo Testamento. Está Zacarías. Okay. Te muestro el libro. Miqueas 5:2. Escríbalo. Y si no puede conseguirlo ahora, lo escribe y lo lee más luego. Y en esta profecía se profetiza que el lugar de nacimiento de Jesús. Pero ahora también Miqueas, en Viejo Testamento, años atrás, y ahora vamos a profetizar dónde es el que va a nacer el Hijo de Dios. Y dice así, la profecía, Miqueas 5:2. Pero tú, Belén, Éfrata, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que ha de ser gobernante de Israel. Y sus orígenes son desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. Y sus orígenes, quiere decir que el origen de este rey Jesús estaba antes de la fundación del mundo. Antes de todo, Dios tenía todo ordenado. Y ahora se lo deja saber a Miqueas para que profetice dónde va a nacer este rey Jesucristo, que ya estaba ordenado en el plan de Dios. Si leemos en 11:1, esta profecía se cumple en Mateos 2:1. Mateos 2:1. Se cumple la profecía de Miqueas cuando le dijo Dios dónde iba a nacer el rey del universo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y Mateo 2:1 se lee, dice: Jesús nació en Belén de Judea durante el reino de Herodes. Por los tiempos algunos sabios de Pasías de Oriente llegaron a Jerusalén y preguntaron. Aleluya. Lo que notamos ahí que el Señor preparó el lugar donde Jesús iba a nacer. Y si hizo eso, ¿qué más el Señor está preparando para nosotros? Amén. Algunas veces como ser humano, y yo pensaba esto también, ¿por qué yo nací donde yo nací? ¿Por qué me tocó la persona que es mi mamá o papá? Y lo que tenemos que entenderle es que nosotros no somos Dios. Dios sabe todo. Amén. Nosotros no podemos pensar como Dios. El problema con el ser humano es que algunas veces queremos pensar como Dios. Queremos pensar que sabemos más que Dios. Y eso que nos llega a nosotros a los problemas. Tenemos que recordarnos que es, y por fe, todo es con propósito para Dios. Amén. Una pregunta que yo siempre me preguntaba es por qué el Señor me salvó a los 32 años. Porque yo siempre he dicho, quisiera que era a los 15 o más. Es con propósito. Porque mucha gente que yo he ayudado en Señor es porque por la experiencia que yo tenía hasta lo que yo llegué a los 32 años, podía ayudar más personas. Eso fue el propósito. Y por fe lo acepto. Eso no dice que alguna vez yo no lo pienso y digo, ay, yo quisiera que el Señor me sea, y no tenía esos problemas antes. Uno no puede vivir el pasado. Es correcto. Uno tiene que vivir pensando en Jesús, tener los ojos siempre para adelante, no mirando para atrás en el camino. Y nosotros tenemos un propósito. Lo vamos a seguir repitiendo para que se le meta en la cabeza de todos los que nos están oyendo. El Señor tiene propósito para todos nosotros. Y tenemos que recordarnos, no pensar, ¿por qué pasó esto? ¿Por qué pasó esto? Más que tenemos que tener fe que hay un propósito en todo lo que pasó. Que sea negativo o bueno, hay propósito. Porque el Señor tiene un gran plan para todos nosotros. Y lo va a cumplir. Porque eso lo de la profecía es que el Señor cumple. Y lo que estamos viendo aquí es que el Señor ya leó un plan grande que algunas veces nosotros todavía no lo pudimos entender. Pues se va a cumplir. Amén. Y lo que estamos entendiendo que tenemos que estar preparados es que si esa semilla está dentro de nosotros y se va a cumplir, deja que el Señor lo cumpla. Amén. Porque algunas veces nosotros somos bien peleones.
Y vamos a suponer, si tú eres soltero o soltera, tú tienes que preguntarte por qué todavía tú eres soltero o soltera. No eche queja, fue la culpa de ella, fue culpa de él. No, mírate tú mismo. ¿Será que porque tú no dejaste el propósito de Dios que crezca en ti? Porque Dios es amor. Tú no puedes conseguir una pareja si tú no tienes amor de Dios. Amén. Y yo lo admito porque si no era por eso, no estuviera casado ya 18 años y yendo para 19 años. Amo a mi esposa que está poniendo atención ahora, yo sé que está mirando. Pues sí, lo amo y lo digo y lo he dicho 1000 veces lindo, aquí. sí. Lo amo a ella mucho, gracias a Dios por la bendición que me dio en ella, porque fue con propósito. Ella me ayudó a venir al Señor, gracias a Dios. El Señor lo usó a ella como instrumento para traerme a los pies del Señor. Y doy gracias a Dios. Porque te digo que no hay más mejor que servirle al Señor. No hay nada en el mundo más mejor que servirle al Señor. Me gozo estando en el Señor. Me gozo estando en el templo del Señor. Doy gracias a Dios que el Señor me usa y estamos aquí y me gozo aquí. Mira, el martes pasado cuando estamos aquí me gocé tanto que estaba bailando, caminando para casa. Hasta llamé al pastor Sam y dije, me gocé que tengo que soltarle esto antes de llegar a la casa porque se le daba de hacerlo a mi esposa cuando yo entré bailando por ahí. Tengo que soltarlo. Porque no es más mejor que estar en el Señor. Amén. There's no such thing as a sad Christian. No de verdad No debe hay ser ninguna razón de ser un cristiano triste. penoso. Venoso, triste. Porque Triste. si tú conoces al Señor, tú tienes gozo del Señor adentro de ti. ¿Que vamos a tener problemas? Sí, vamos a tener problemas. ¿Are there going to be struggles? Yes. Sí, va a haber. ¿Tú sabes qué? Que tenemos la promesa que tenemos otro día. Y si tenemos otro día, esa promesa que el Señor va a ayudarnos a nosotros en ese otro día. El sol se levanta es porque el Señor lo permite. Entonces tenemos que mantener nosotros los ojos en el Señor. Gloria a Dios que tenemos otro día. Amén. Otro día que podemos pedir perdón. Otro día que podemos hacer la cosa correcta para el Señor. Otro día que otra persona puede ver cómo nosotros caminamos el Señor y ellos pueden venir a los pies del Señor. Amén. Gloria a Dios. Y sabemos que nosotros no somos perfectos, pero sí reconocemos que hacemos desobediencia. Y a veces que nosotros pensamos en cosas chiquilladas, que Dios ni tiene la mente en eso, y creemos que hemos ofendido al Señor y nos sentimos culpables de cosas que Dios no tiene en la mente, nada de eso, porque Dios lo que está buscando es verte a ti, que tú estás caminando en confianza con Él, caminando en el gozo y en la paz de Él y haciendo su voluntad. Y Él sabe que somos débiles, Él sabe que hacemos errores, pero eso no lo cuenta Él en cuenta, sino que desea que uno busque a Él y que confiemos en Él diariamente, porque en el lugar donde tú estés, no importa en el lugar donde tú estés, que tú no te sientas cómodo, que tú no quieres estar ahí, tú estás ahí con un propósito. Tú estás con el propósito no de tú gozarte en ti, puedes haber parte de eso, pero puede ser aunque tú te sientas incómodo, es para que tú le ministres a alguien. Yo oí un testimonio y lo voy a compartir en un momento de este hermano que estaba en el World Trade Center antes del 9 de septiembre 9/11. Y este hermano no quería ir para ese trabajo más porque estaba la gente lo criticaban, la gente se burlaban de él. Era un hermano cristiano y él evangelizaba en ese lugar. Él había salvado muchas almas. Y él le decía a la esposa, yo no quiero irme para allá, pero es que Dios me ha puesto en ese lugar. Y él continuaba yendo para ese lugar. Y el día en que el 9/11, él estaba en ese lugar. Y en ese lugar le reunió como 50 personas orando antes de que, cuando había pasado el incidente, pero antes que se cayeran las torres, él había reunido como 50 personas y estaban orando por él. Y él le mandó un test a la esposa. Dile, mira, mi amor, tranquila, yo cumplí con mi trabajo del Señor y ahora pues iré con el Señor lo que tenga el Señor para mí, pero estate tranquila, yo he cumplido mi misión. Él no quería estar ahí, pero él estaba ahí con el propósito en que Dios le... Y hay veces que nosotros estamos en trabajo o en lugares o donde quiera que Dios nos ponga y dice, ¿pero qué yo hago aquí? No, hay un propósito ahí en ti.
Deja que Dios lo cumple y de ahí te mueve. Que si vas a sufrir, que si no te va a gustar. Bueno, Dios, Jesucristo pasó por todo esto por nosotros. Hasta que nosotros vinimos y aceptamos al Señor. Y la palabra dice que cosas peores no nos pasarán a nosotros. So, vamos a vivir en la gracia de Dios, Amén. a ser obediente y a predicar la palabra y dejarla enseñar la palabra. Amén, Bueno, amén. hoy concluimos la clase de hoy. Le damos muchas gracias al hermano David, que ha sido de una ayuda muy buena para con nosotros, y le damos gracias por su obediencia, su cometimiento al servicio del Señor. Y hermano, pues gracias por esta atención. Nos vemos el jueves que viene a las 2:30 y vamos a orar para entregar esto a nuestro Dios. Amén. Padre amantísimo, te damos gracias, Señor, porque estábamos hablando, Señor, de las grandezas tuyas, del propósito, Señor, de la geología que tú tienes, que empezaste con Abraham, con Isaac, Señor, con cada uno de estos hombres, Señor. Empezaste tú el plan divino de una nación santa, Señor. Y ahora nosotros somos parte de esta nación santa, Señor mío. Y nuestros queridos también llegarán a ser parte de esta familia, Señor. Tú nos llamas a creer en ti, Señor, a vivir por fe, Señor mi amado, que cada promesa que tú has puesto en cada uno de nosotros se ha de cumplir, porque según se han cumplido cada una de estas profecías, se ha de cumplir las promesas que tiene para con nosotros. Ayúdanos, Señor, a ser pacientes, a esperar en ti, a descansar en ti, a regocijarnos en ti, Señor. Te doy gracias por este momento, Señor. Te bendecimos y te glorificamos en Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Dios le bendiga a todos y gracias por estar con nosotros. Amén.